Bienvenidos a esta presentación de TP. Vamos a hablar de predicción de transacciones fraudulentas. Es un tema que está muy vigente en estos tiempos. Hubieron muchas noticias de robos de tarjetas de crédito, de gente que pedía préstamos a nombres de otros. Hubo bastante movimiento sobre esto y nos parece que es un tema interesante desde el lado de la educación de la gente, de los clientes, para saber proteger sus cuentas y sus credenciales, pero también del lado de las compañías. Nos parece que es necesario que ayuden a los clientes a estar seguros, y dentro de esas ayudas, una de las cosas que se pueda tratar de hacer es tratar de predecir automáticamente cuando una transacción parece fraudulenta, para poder agregar algún paso de confirmación o de ese estilo. Este trabajo lo hicimos con Agustín, Javier y Joel. Y bueno, voy a pasar ahora a contarles un poquitito más del problema. Eh, Bien. Básicamente hay muchos tipos de fraudes que se pueden hacer, sobre todo ligados a lo que es informática y bueno, comercio online y todas las cosas que se pueden hacer a través de Internet. Nosotros nos vamos a centrar en lo que son transacciones fraudulentas. Transacciones fraudulentas, les voy a mostrar un ejemplo dentro de poco, pero la idea es que se envía plata desde alguna cuenta hasta otra cuenta, o se hace un pago con un monto, y bueno, lo que queremos detectar es si efectivamente el que envió tenía la voluntad de hacerlo y fue a propósito, o si fue otra persona en su lugar. Y básicamente determinar si eso sucedió o no. Por lo tanto, como se pueden imaginar, lo que necesitamos hacer es resolver un problema que entraría dentro de la categoría de clasificación binaria, es decir, dada una transacción nueva, tratar de determinar si es fraudulenta o no es fraudulenta. En este caso, fraudulenta quiere decir que no fue hecha por una persona autorizada. ¿Está bien? Para hacer clasificación binaria vamos a utilizar técnicas de aprendizaje automático que vimos en la materia y que les vamos a presentar un poco más adelante. Ahora les voy a contar un poquitito un ejemplo y hablarles del conjunto de datos que manejamos, ¿no? para poder hacer esto. En principio lo agarramos de una página que se llama Kaggle, que tiene un montón de datasets para cosas de investigación operativa, de optimización, de ciencia de datos. Y este conjunto de datos justamente tiene muchas filas que son transacciones, que cada transacción tiene 10 atributos, que los podemos ver en un ejemplo ahí abajo. Y tenemos alrededor de 6 millones de ejemplos, o sea, de filas en nuestro dataset. Esto está muy bueno porque permite jugar bastante, tener una buena cantidad de datos en cada conjunto de datos que vayamos a usar, entrenamiento y validación. Entonces, lo elegimos porque nos interesaba el problema y porque esto nos iba a permitir experimentar bastante bien. Ahí abajo vemos el ejemplo de una transacción. Básicamente tenemos un tipo que es, bueno, si es un pago, una transferencia o algunos otros, el monto de la transacción, y después tenemos información del origen y del destino, de dónde salió esa plata y a dónde fue, cuál era el balance de la cuenta y cuál fue después. Por último tenemos uno de las columnas que es la que nos interesa, que es la etiqueta de estos ejemplos, que es si es fraude o no es fraude. ¿Está bien? Tenemos ejemplos etiquetados, donde sabemos si fue efectivamente fraude o no fue fraude, y nosotros lo que vamos a querer poder hacer es, a partir de una nueva transacción, por predecir esto. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que este dataset, bueno, tiene algunas características que nos hacían un poquitito más difícil la vida a la hora de probar estos modelos. Una de ellas es que el dataset está desbalanceado, o sea, por la naturaleza del problema. Imagínense que es mucho más fácil que una transacción no sea fraudulenta que sí sea fraudulenta, son lo menos las transacciones fraudulentas, si no todo funcionaría muy mal. En particular hay 0,13% más o menos de casos positivos, o sea, de fraude. Y por otro lado, bueno, tenemos algunas columnas, algunos datos que son discretos, como por ejemplo el tipo o el nombre de origen y el nombre de destino. Entonces vamos a tener que hacer algunas cosas para modificar esto, que de nuevo les vamos a contar ahora en un ratito cuando hablemos del análisis de datos.
lo que les queríamos contar así a modo de resumen es las tecnologías que usamos. Bueno, básicamente usamos notebooks, usamos las bibliotecas estándar que se suelen usar, todo en Python. Y bueno, Scikit-learn fue nuestro motor de los algoritmos que les vamos a presentar más adelante, y todo lo hicimos en torno a esto. Ahora, en un poquitito, en un rato, les vamos a ir mostrando un poco de detalle de esto. Bueno, hola, ¿cómo están? Ahora me voy a encargar de mostrar un poco del análisis que hicimos de los datos, un poco lo resumía Gonza hace un segundo. Estoy compartiendo pantalla, así que les voy a mostrar un poco de análisis de datos que hicimos. Bueno, como les mostramos en la diapositiva anterior, tenemos todas estas columnas, algunas discretas, algunas son valores numéricos. Eh, la cantidad de datos es bastante alta, como les mostramos. Tenemos datos de distintos tipos, sobre todo tipos string, que van a ser unos tipos de datos que nos van a dificultar para el análisis. En particular, nuestro target es la columna isFraud. También existe la columna isFlaggedFraud, que a pesar de que sea parecida, tiene una diferencia que cuando supera una cantidad determinada, que creo que era 200.000, cuando el monto supera 200.000, esto se pone como true. O sea, a pesar de ser un entero, es de 0 y 1. Se levanta como este flag, y simplemente para alertar de que la transacción podría ser fraudulenta, pero como vamos a ver en un ratito, son muy pocos los que tienen levantado este flag dentro de este dataset. Este dataset tiene un tiempo que es la columna step. Esta columna, a pesar de que acá haya unos, esto es de la forma en que mide el tiempo y se mide en días, y son 30 días los que está considerado todo este dataset. Esta es la descripción del dataset, algunos datos en particular. No podemos sacar mucha información de estos datos. Después no tenemos valores perdidos, no null, no hay ninguno. Y después, si queremos observar la cantidad de fraudes, que habíamos visto que estaba desbalanceado, o habíamos dicho que estaba desbalanceado, podemos observar que básicamente está como muy desbalanceado entre los que no son fraudes, que es este 1, perdón, los que no son fraude, que es el 0, y los que son fraude, que es el 1. Y acá se puede ver la cantidad de números, 6 millones y pico contra 8.000, y acá se puede ver normalizado el desbalanceo. Las columnas Name Origin y Name Destiny, que es del origen de la transacción y hacia dónde va la transacción, las vamos a quitar del dataset por algunos motivos. El primero es que son datos discretos, son strings y son muchos, y no es nada trivial convertirlos a algún tipo numérico. Después queremos generalizar el problema, no queremos estar atados a un cliente particular. Algo para mencionar más de esto es que si hay transacciones fraudulentas, es muy probable que no sean de una sola cuenta el que hace transacciones fraudulentas. Nada, porque se dedica a eso, y porque puede ser reconocido a tiempo antes de que se haga la transacción. Y después tampoco hay mucha repetición en los valores de estos campos. No se repiten tanto, entonces preferimos quitarlos completamente del dataset. Bueno,
intentamos buscar una correlación de los datos contra la variable si son fraude o no, y no encontramos mucha correlación. Son bastante bajas, es 0,0 algo, y hasta algunos más chicos todavía, con fraude. Y si vemos la correlación de todos los datos entre sí, lo que podemos ver es que con fraude acá no, se muestra como que no hay mucha correlación ya con los colores en este heatmap, pero que sí hay correlación entre los balances, entre el balance de dónde va, el origen y el destino, y también entre el origen, el balance viejo del origen y el balance viejo del destino, eh, y los balances nuevos, ya que nada, se modifican los valores cuando hacen las transacciones y bueno, tiene una correlación alta. Pero en particular con lo que queremos observar, no, no hay tanta correlación. Cantidad de tipos de transacciones que hay en el dataset. Acá tenemos las cantidades de tipos de transacciones que hay, que son cash out, payment, cash in, transfer y debit, de mayor a menor, de mayor cantidad a menor cantidad. Y lo que hacemos en este siguiente gráfico es ver cuáles son las fraudulentas y las no fraudulentas diferenciadas por el tipo. Lo que se puede ver es que transfer y cash out parece como que tienen más con respecto a los otros tipos de transacciones, y aún así sigue siendo muy baja, las líneas son muy chiquitas y del resto casi que ni se ven. Este gráfico de torta más o menos menciona lo mismo que estábamos diciendo ahí arriba, simplemente de porcentajes sobre la cantidad total de cada tipo de transacción. Bueno, algo que hicimos fue un mapeo del type a números. Esos eran como son 5 tipos de transacciones, las podemos mapear a números, y esto nos ayuda a poder hacer un análisis mejor para poder encontrar transacciones fraudulentas. Bueno, agarramos también el 80% de los datos para entrenamiento y un 20% de datos para testing, y eso lo probamos en cada uno de los modelos que utilizamos. Además, como sabemos que tenemos los datos desbalanceados, probamos cuatro formas distintas de atacarlos, este problema. La primera es utilizar los datos desbalanceados, así como vienen. La segunda es hacer un oversampling, que es duplicar ejemplos de la clase minoritaria para aumentar su tamaño, y lo aumentamos hasta la misma cantidad que tienen la clase mayoritaria, que es la que no es fraude, que trae un problema. No agregamos ninguna información nueva, simplemente agregamos datos, replicamos los mismos datos que ya teníamos. Otra de las formas que utilizamos para atacar este problema es undersampling, que simplemente es descartar ejemplos de la clase mayoritaria para balancear el tamaño, pero esto tiene un problema, ¿no? Siempre que perdemos información del dataset. Y después usamos SMOTE, que googleando un poco nos encontramos con esta técnica, que es Synthetic Minority Oversampling Technique. Básicamente, el ejemplo está a la derecha. Arriba hay un gráfico en donde hay dos clases, una que es mayoritaria, que es la azul, que se puede ver como una nube, y la minoritaria, que son los naranjas. Este es un ejemplo, no son los datos nuestros. Y lo que hace SMOTE es agregar instancias que sean combinación lineal de dos instancias de la clase minoritaria, como muestra este gráfico de abajo. O sea, busca combinaciones lineales entre los puntos y agrega de esas combinaciones lineales, agrega instancias al dataset. O sea, esto agrega más información al modelo, que eso es algo bueno, pero la información que se agrega no es real.
pero es algo que vimos que se utiliza mucho y hay como distintas variaciones hasta Desmote. Nosotros usamos la más básica y nos pareció interesante probar. Bueno, esto es algo que mencionamos. Bueno, el overview básicamente es esto que escribimos en un momento de qué era lo que queríamos probar. Teníamos datos sin balancear, datos con un random undersample, random oversample y smote, y lo que vamos a probar es dos modelos, árbol de decisión, ya que este es un problema de clasificación. Lo vamos a probar tanto con Gini, con Information Gain, y vamos a probar también una red neuronal con cada uno de ellos y vamos a ir comparando los modelos. Y con esto le cedo la palabra a Javi. Bueno, para arrancar con el análisis que hicimos con árboles de decisión, vimos que la librería que usamos de scikit-learn tenía muchos parámetros posibles que podíamos ir tuneando de alguna forma, ¿no? Pero la cantidad que tenía, si queríamos hacer un análisis medianamente exhaustivo, era demasiado y se nos escapaba para el contexto de la materia, ¿no? Entonces, por eso tratamos de reducir la cantidad de parámetros y nos centramos en tres. Por un lado, nos quedamos con MaxDepth, que es justamente la profundidad máxima del árbol. Teníamos la intuición que si la profundidad es más grande, va a terminar generando como un oversampling, y eso es algo que no deseábamos, pero bueno, es uno de los que nos pareció interesante. Y por otro lado, encontramos en la literatura que min, sample, leaf y split son otro de los parámetros que se considera que son bastante representativos en el uso de árboles de decisión. Estos lo que representa son justamente min, sample, split, es la cantidad mínima de instancias que se va a utilizar para partir un nodo interno. En cambio, min, samples, leaf es justamente la cantidad mínima de instancias que se va a usar para las hojas del árbol. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mostrar el análisis que estuvimos haciendo para árboles de decisión, ¿sí? En un principio, justamente lo que queríamos era, a partir de nuestros datos de entrenamiento, que como bien dijo Joel, usamos un 80% del dataset original, queríamos preseleccionar algunos valores concretos para después hacer un estudio más exhaustivo. Pero justamente como la cantidad posible es demasiado grande y no podíamos tomar todas las combinaciones posibles, entonces nos pusimos a probar, hacer un primer análisis justamente para ver con cuáles parámetros o con cuáles valores para estos parámetros nos quedamos. Entonces lo que hicimos justamente fue fijar por un lado el parámetro de profundidad máxima, y usar el resto de los parámetros para árboles de decisión con los valores que viene por defecto. Esto lo hacemos para cada uno de los tipos de balanceo o desbalanceo de datos. Entonces, una vez que nos quedamos justamente con el valor que nos da un valor de área bajo la curva mayor para el dataset de entrenamiento, bueno, decimos este es el mejor valor para MaxDepth, lo fijamos y después empezamos a mover los valores para min, sample, split y leaf, que son los otros parámetros que vamos a analizar. Eso lo que hicimos justamente fue hacer un gráfico donde tenemos en la línea azul representa el valor del área bajo la curva, que es un valor entre 0 y 1, y en rojo vemos el valor del área sobre la curva, pero sobre los datasets de validación. Es decir, el dataset de entrenamiento, nosotros usamos el 80%, pero sobre ese 80% lo que hicimos fue partir un 10%, o sea, sacar un 10% de esa cantidad para usarlos como validación. De esas formas no tocamos el 20% que habíamos separado para test. Así no ensuciamos de alguna forma nuestro modelo. Lo que se puede ver en este caso es que a medida que el valor de MaxDepth va creciendo, el valor de AUC para el dataset de entrenamiento va aumentando, pero no acompaña esa misma proporción si analizamos el valor del área bajo la curva del dataset de validación, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que a partir de cierto valor está generando ya un overfitting y eso no es algo deseable. Algo similar podemos ver en estos casos, ¿no? O sea, para ciertos valores, bueno, justamente en este caso, las proporciones son similares, pero podemos ver que para todos los valores hay algunos donde la diferencia entre el área bajo la curva sobre los datos de entrenamientos y de testing y de validación, perdón, son más cercanos o no.
Entonces, justamente lo que hacemos es, tomamos como criterio que nos interesa tener, o nosotros consideramos aquellos valores que maximizan el área bajo la curva de nuestro dataset de validación. Pero bueno, si solamente tomamos los valores que maximizan nuestro dataset de validación, en este caso estaríamos eligiendo, por ejemplo, un maxdef de 20, pero eso no sería lo ideal porque justamente nuestro modelo se entrenó con el dataset de entrenamiento y estaba overfiteando. Entonces, lo ideal sería tomar un valor cercano a los que estoy señalando por acá, ¿no? Entre 7 y 10 aproximadamente. Entonces, lo que hicimos fue, calculamos la diferencia entre el AUC de entrenamiento y el AUC de testing. Es decir, si eso era 0 o más cercano a 0, era lo ideal para nosotros porque queríamos seleccionar parámetros o valores que no generen un overfitting. Y después los ordenamos además justamente de mayor a menor de acuerdo al que maximiza el valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estos parámetros que probamos nosotros, para los parámetros que probamos entre 0 y 20 para maxdef, si los ordenamos según nuestro criterio de mayor a menor, nos da estos valores, ¿no? Por ejemplo, no sé, 9 en este caso es el mejor valor porque la diferencia entre el valor de entrenamiento y el valor de validación es muy cercano a 0 o 0 y es mayor al resto. Bueno, luego 7 y demás. Entonces tomamos ese mismo criterio para hacer el análisis entre todos estos parámetros y bueno, seleccionamos luego los 5 mejores siguiendo este criterio, ¿no? Bueno, en el resto de los casos es simplemente lo mismo, solamente que lo partimos tanto para Gini y para entropía. Como los separamos y potencialmente podrían tener valores diferentes, lo que hicimos simplemente fue elegir los mejores, los mejores valores para cada parámetro, tanto para Gini por un lado y por otro lado para entropía. Bueno, una vez que tenemos todos los valores para cada parámetro seleccionados como los mejores, lo que hacemos es usar bit search y ahí sí, nos quedamos con los 5 menores de cada uno y hacemos la combinación entre todos. Eso nos da justamente cuál sería el conjunto o los valores, de acuerdo a ese conjunto, cuáles serían los que maximizan justamente nuestro criterio de área bajo la curva. Bueno, entonces, como modo de resumen, lo que hicimos fue hacer un análisis medianamente exhaustivo, centrándonos en 3 parámetros particulares de árboles de decisión. Esto lo hicimos tanto para el criterio de Gini como entropía, para luego ver las diferencias que había entre cada uno. Y esto lo hicimos para cada uno de los conjuntos de datos, desbalanceado, undersample, oversample y smoothed. Y esto siempre lo hacemos tratando de maximizar el criterio que nosotros elegimos, que fue del área bajo la curva, ¿sí? Esto lo hicimos con un cross-validation de 2-fold, que sabemos que el mínimo recomendable era 5 según lo encontramos en la literatura, pero bueno, por temas de tiempos que nos estaban tardando demasiado, para todo el análisis que habíamos hecho, decidimos reducirlo a 2. Bueno, entonces este sería el primer resultado que tenemos comparando los valores de entrenamiento para el árbol de decisión en Gini para cada uno de los conjuntos de datos. Entonces acá lo que vemos es que el área bajo la curva es bastante elevada para todos los casos, pero de todas formas, en este caso se ve que el ganador de alguna forma es Mote, ¿sí? Vemos que este es el mayor. De acuerdo a los mejores parámetros, se puede observar que los parámetros van cambiando de acuerdo a cada tipo de dato. Es muy dependiente de eso, ¿sí? No sé, por ejemplo, para los datos desbalanceados tenemos que el maxdef es 8, en cambio para un undersample tenemos que el maxdef es 7. Bueno, hicimos el mismo análisis para árboles de decisión, pero de information gain, y acá vemos de nuevo que el ganador es de nuevo Smoot. Y nuevamente vemos que los valores para cada uno de los parámetros va cambiando de acuerdo al conjunto de datos que estemos analizando. Bueno, entonces lo que hicimos fue seleccionar el ganador de Gini y el ganador de entropía y los comparamos. En estos casos se ven que están casi superpuestos porque son casi iguales, pero levemente es mejor, en este caso, en information gain. Para hacer un análisis no tan exhaustivo comparando todos los valores para cada uno de los tipos de parámetros, solamente vamos a mostrar la información en este caso para el ganador, en este caso que fue entropía. Vemos que los parámetros ganadores fue maxdef 11, minsample spliff 9 y split 8. En este caso lo que podemos ver es que tiene un recall muy elevado, de hecho es casi perfecto, eso lo podemos ver en esta parte
donde si una instancia que es fraudulenta, nuestro modelo casi seguro que lo va a detectar como fraudulenta. En cambio, vemos que la precisión es elevada para el caso de no fraude, sin embargo, la precisión es muy baja para el caso de fraude. Es decir, si es no fraudulenta, nuestro modelo posiblemente la detecte como fraudulenta. Es decir, tendríamos muchos falsos positivos. Para hacer una comparación, o una observación más que una comparación, es que decidimos compararlo como qué hubiese pasado si solamente nos quedábamos con Information Gain, que fue el ganador, pero en lugar de usar Esmote, lo hacíamos sobre los datos desbalanceados. Bueno, en ese caso podemos observar que para ciertos valores es mejor Esmote, por algo fue el ganador. Sin embargo, hay ciertos casos donde incluso hubiese sido mejor quedarnos sin Esmote y utilizar los datos desbalanceados. Por ejemplo, para la precisión de fraude. Es decir, con Esmote tenemos una precisión muy baja de fraude, es decir, tendríamos muchos falsos positivos. Sin embargo, eso sería lo opuesto para el caso de entropía usando los datos desbalanceados. Pero bueno, Esmote lo que tenemos es que un recall muy alto en cuanto a si la transacción es fraudulenta, lo cual en ese sentido es muy bueno porque justamente se nos estarían escapando muy pocas transacciones fraudulentas. Dependiendo de cuál sería el criterio a manejar, por ejemplo, por una entidad bancaria, Esmote sería muy útil en el sentido de que no estaríamos dejando pasar transacciones fraudulentas. Pero bueno, estaríamos levantando muchas veces la bandera diciendo esto posiblemente sea fraude y muchas veces no lo va a ser. Bueno, ahora le paso a Agustín, que va a contar sobre la experimentación con redes neuronales. Bueno, entonces lo que hicimos les voy a contar ahora para redes neuronales, como venían contando los chicos, nuestra idea, digamos, del trabajo fue usar este caso de estudio para comparar distintos modelos y en particular queríamos comparar como dos tipos de modelos muy, muy distintos, digamos, en el espectro de posibles modelos, que uno es, como veníamos viendo recién, Decision Tree, y por otro lado algo muy completamente distinto y más que se usa mucho hoy en día, que son las redes neuronales, y el objetivo general es poder hacer esta comparación de estos dos. Y por eso lo que voy a contar ahora sigue el mismo formato de experimentación que contó Javi antes, con respecto a elegir los mejores parámetros para redes neuronales. Por eso también optimizamos los hiperparámetros de las redes neuronales haciendo un grid search, que básicamente, como contaban recién, es simplemente buscar de todas las combinaciones de los parámetros que nosotros les demos, cuál es el que tiene mejor score según una métrica que nosotros propongamos. Y en particular, bueno, y lo vamos a hacer también con los 4 tipos de datos que teníamos, ¿no? Desbalanceado, undersample, oversample y Smote, para también poder comparar entre ambos modelos cuál es el mejor tipo de dataset según lo que trabajamos. En particular para redes neuronales, nosotros decidimos, igual que en Decision Tree, decidimos tomar algunos hiperparámetros y esos especificarlos y otros hiperparámetros dejarlos por defecto. Porque para que no haya una explosión combinatoria de una cantidad muy grande de corridas para el grid search. Una cosa que tuvimos que ver es la arquitectura de la red neuronal, y acá la decisión detrás de estas 3 opciones que manejamos, que es una sola capa de 20 nodos, 2 capas de 20 nodos, o una sola capa de 40 nodos, de capa intermedia sería, las capas intermedias las que pongo ahí. Lo que pensamos fue, primero, queríamos, tener un baseline de una sola capa de una cantidad de nodos más o menos razonable, como para que el tiempo de cómputo no se nos vaya muy para arriba, que eso es lo de 20 nodos. Y después la pregunta es, ¿cómo cambia si ampliamos esta cantidad, complejizamos la red neuronal, pero hay 2 dimensiones para complejizarla, ¿no? Una es agregando más capas y otra es haciendo que las capas sean más grandes. Y a eso responden estas últimas 2, que es agregando una capa más o agregando esos 20 nodos más en lugar de que sea una capa más, que sea simplemente la misma capa pero más ancha. Eso queríamos probar eso. Después probamos 2 funciones de activación. Como saben, las redes neuronales tienen una parte central, es la función de activación, que computa cuándo los valores de un nodo van a pasar al siguiente nodo. Y ahí vamos a usar ReLU y la función de tangente hiperbólica, que son 2 funciones
distintas pero muy utilizadas. La que viene por defecto en scikit-learn es ReLU, pero bueno, decidimos poner también la de tangente hiperbólico para ver si eso efectivamente mostraba algún cambio. El parámetro alfa, que lo importante para decir acá es que el parámetro alfa tiene un impacto importante en el overfitting, digamos, y en general los valores que se recomiendan acá tienen que ver con cuáles, según tu dataset, va a hacer que tu red neuronal tenga más o menos overfitting y varía en ese aspecto. Y lo que decidimos con estos 3 parámetros es básicamente que haya 3 órdenes de magnitud distintos, ¿no? Por eso tenemos uno muy chico, y después este 0.05 y 0.5 para tener otros 2 órdenes de magnitud para ver cuál es el mejor alfa. El solver, que con solver se refiere a cuál es el método de optimización, digamos, de entrenamiento de la red neuronal. Y ahí decidimos dejar el método de solver por defecto, que es Adam, que básicamente es una variación, es una versión del descenso de gradiente estocástico, y el score a evaluar, para poder hacer la comparación con los experimentos de antes, mantuvimos el mismo score a evaluar, que es el área bajo la curva ROC. Los resultados de esto los presento acá. Como decíamos, para cada uno de los tipos de datos, de los datasets que tenemos, tuvimos, digamos, para cada uno de esos tuvimos un grid search distinto, corrimos todo un grid search para cada dataset, y para cada uno de esos grid search tenemos una combinación de parámetros que maximiza el score de el área bajo la curva hacia adentro de la búsqueda del grid search. Una cosa que podemos ver acá, con respecto, por ejemplo, nos preguntábamos si cambiaba la función de activación. Esto habría que hacer un análisis más exhaustivo de cuál es el impacto, digamos, pero efectivamente en distintos casos se eligieron distintas funciones de activación. El alfa casi en todos los casos se usó el 0.05, en este se usó 0.001, en ningún caso se usó, de los que mejor les fue, 0.5, que era este que estaba acá. Y eso, no sé, es interesante ver que se ve que se tendió a valores más chicos de alfa. Y una última cosa que quiero decir sobre la sección de parámetros es que, si ven la arquitectura, en ningún caso se eligió la red neuronal más simple, que era la que tenía una sola capa intermedia de 20 nodos, sino que se eligieron las redes que tenían más cantidad de nodos, ¿no? Lo cual pareciera ser razonable, porque a mayor cantidad de nodos debería haber mayor poder predictivo, porque hay mayor, sí, es una red más compleja, ¿no? Pero una posible hipótesis de por qué en estos casos de desbalanceado y undersample, una posible correlación o observación para hacer, es que desbalanceo y undersample son datasets con muchos menos datos que oversample y smote, ¿no? Porque oversample y smote agregan nuevos datos al dataset, desbalanceado es el original y undersample quita datos. Entonces vemos que la observación a ver es que la arquitectura de la red neuronal con menos datos se eligió la que tenía una sola capa más grande, y con más datos se eligió la que tenían 2 capas de 20 nodos cada uno. Acá lo que estoy mostrando en este gráfico en realidad es ya la curva ROC, pero directamente contra los datos de test, ¿no? El 20% de ese de test que nosotros habíamos separado para evaluar, que es la evaluación final del modelo. En ese caso tenemos esta curva ROC de acá, y lo que vemos es que el mejor modelo es el que utilizó, digamos, de estos 4, ¿no? Es el que utilizó los datos desbalanceados, en realidad, que es la curva que es celeste acá. Nos parece un comportamiento muy extraño la curva ROC de los otros datos, que son los datos que tienen el dataset modificado. Una posible explicación a eso, que igual requeriría mayor análisis exhaustivo si uno va a utilizar esto para después tomar decisiones a nivel comercial o ponerlo como un producto en la empresa. Una posible explicación es que la modificación de los datasets con undersample, oversample, y los problemas que mencionó Joel al principio, de que uno, por ejemplo, agrega datos repite datos, o agrega datos que no existen, no son reales, de alguna manera distorsionó el aprendizaje de la red neuronal, y eso generó que haya menos, que la curva ROC tenga menores resultados, así que terminamos utilizando
como mejor modelo de estos el de los datos desbalanceados. O sea, los datos originales, básicamente. Con esos datos, bueno, acá también muestro las métricas que mostró Javi para Decision Trees. Vemos también acá en la matriz de confusión que tenemos, digamos, los resultados son relativamente buenos. Para los que no son fraude, predecimos bien que no son fraude, y para muchos de los que sí son fraude también predecimos bien que son fraude, aunque hay algunos datos que quedan mal, que la predicción es incorrecta. En particular, los datos de precision y recall son bastante altos, excepto para fraude, que para el caso del recall de fraude es alto, pero no es un montón, ¿no? Es 0.68, que es razonable o relativamente alto, pero no es tan alto tal vez como habíamos visto en otros experimentos antes. Como última comparación, antes de terminar y ir a las conclusiones, agarramos los datos del mejor árbol de decisión, que es el output de todo el proceso que contó Javi, y la mejor red neuronal, que es el output del proceso que yo comenté recién, y los pusimos uno a uno para comparar un poco en distintas métricas. Acá, por ejemplo, en la segunda línea vemos esto que decía yo, que es que el recall para la etiqueta de fraude, o sea, para la etiqueta positiva de redes neuronales, es peor que el recall de árboles de decisión, pero en métricas como precision, la red neuronal hace un mucho mejor trabajo, ¿no? Y esto también, bueno, y para otras métricas también algunas es mejor red neuronal y otras es mejor árbol de decisión, en particular para la métrica que nosotros usamos para entrenar el grid search, que era el score objetivo, que era la área bajo la curva ROC. Árbol de decisión terminó siendo mejor que las redes neuronales. El tiempo de entrenamiento de ambos es relativamente similar, es 1 minuto, menos de 1 minuto. El tiempo que nos llevó a hacer todo el proceso en realidad y encontrar la mejor red neuronal es mayor, porque tuvimos que hacer el grid search, y eso estaba, si no recuerdo mal, en el orden de media hora o 40 minutos, tanto para redes neuronales como árbol de decisión, pero acá mostramos el tiempo de entrenamiento de una sola de esos modelos, ¿no? Como conclusión general, tomando un poco de acá, nosotros les contamos recién que usamos grid search fuertemente, nos basamos en grid search para usar los mejores hiperparámetros para los modelos, pero decidimos usar la métrica de la curva ROC, que había sido presentada en una clase de la materia y nos pareció interesante para explorarla, pero quedaría como trabajo futuro poder probar todo ese grid search con otras métricas en realidad, y evaluar cómo se diferencia eso, porque por ejemplo, como mencionaba recién, en árboles de decisión la precisión no es muy buena, y eso para nosotros también tiene que ver con que entendemos que la curva ROC en realidad no contempla precision, y por ejemplo hacer todo el trabajo de grid search con otra métrica como F1 que combina precision y recall podría ser también interesante para comparar esos dos casos. Aprendimos que era muy necesario persistir los modelos entrenados para agilizar todos los procesos y guardarlos en un repositorio y no tener que computar de nuevo cada modelo que estaba entrenado. Hicimos un análisis descriptivo en el conjunto de datos al principio para poder tomar intuiciones y ver, por ejemplo, este problema de que estaban desbalanceados y cómo abordarlo. El gran problema que tuvimos es el hecho de qué elección de parámetros utilizar, y todas las conclusiones a las que estamos llegando, los resultados numéricos, están sujetos a los parámetros que específicamente nosotros decidimos usar para los modelos, pero es un universo infinito de posibles valores para esos parámetros que es muy difícil de decidir, hay que tener ciertas intuiciones para poder decidirlos. Y por último, como vimos recién en la tabla de antes, comparar dos modelos es complejo y no hay una única métrica o una única dimensión para compararlos. No tenemos una conclusión clara a partir de este gráfico de si es mejor el de redes neuronales o el de árbol de decisión. Depende de decisiones de negocio, como decía también Javi, qué es lo que uno quiere, si uno está dispuesto a tener ciertos falsos negativos o ciertos falsos positivos, pero es complejo y requiere observarlos en varias dimensiones. Y bueno, por eso posiblemente la curva ROC no sea del todo suficiente, pero para un análisis inicial
era importante. No sé si quieren comentar algo más antes de que terminemos el resto. Y si no, terminamos con esto. Gracias a todos y eso, si hay algún comentario lo hacemos y si no, cortamos acá.